Mi vocación inicial, lo que me gustaba era no estar en los medios, era conocer a los medios. Me ha gustado mucho siempre el ejercicio del periodismo. Siendo estudiante todavía en la facultad, me involucré mucho en la carrera académica. Como ayudante de investigación entré al Centro de Estudios Latinoamericanos de la facultad. Yo entré a estudiar sindicatos por dos motivos. Primero, porque el profesor al que entré a ayudarle estudiaba asuntos sindicales. Él estudiaba sindicatos y empresas transnacionales, y yo, como proyecto mío, empecé a preocuparme por la historia de los sindicatos mexicanos. Yo le ayudaba a dos colegas profesores. Uno era Manuel Villa, que trabajaba una suerte de cronología de asuntos políticos en América Latina. Entonces yo tuve a mi cargo la elaboración de cronologías de la situación latinoamericana. En 1974 me tocó hacer toda la revisión de los momentos previos y durante el golpe de Estado en Chile. Y además me interesaba yo en los sindicatos, porque yo mismo me acerqué mucho a los sindicatos que había en México en ese entonces. Yo entré a hacer con Galván una revista que se llamaba Solidaridad. Al mismo tiempo que trabajaba en la universidad, me vinculé a ese movimiento sindical, hice la revista con los trabajadores electricistas y muchas otras cosas, y por eso mi interés en entender desde el estudio académico qué habían sido los sindicatos y qué eran. Entonces usted me pregunta, ¿cuál era mi hipótesis? Exacto. Creo que yo no tenía un trabajo muy ordenado desde el punto de vista metodológico, tratando de describir las fuerzas que se movían en ese episodio. Trato de encontrar en los periódicos, en las revistas, el testimonio de lo que había ocurrido, tanto para los sindicatos como para los medios de comunicación. Yo me pasé muchas semanas y meses en hemerotecas reuniendo la información de qué habían hecho los sindicatos. El estilo más ortodoxo de investigación, que propone que hay que comenzar con un marco teórico, que hay que seguir con una serie de hipótesis, que hay que, en fin, porque me pareció que podía tener una descripción más directa sin dejar de ser verificando cada información. Trato de trabajar con información dura para documentar mis apreciaciones, que pueden ser subjetivas. Sin embargo, ¿qué metodología le respondo? Yo he trabajado de manera metodológicamente heterodoxa para tener resultados que creo que son sólidos, porque lo que dice ahí es lo que ocurrió. O pueden ser discutibles mis interpretaciones. Pero cuando he dirigido tesis, sobre todo ahora en el posgrado, he tenido que reconocer la utilidad de la metodología convencional. Por eso, aunque soy enemigo de ceñirse solamente a lo que algunos llaman marco teórico, reconozco que es muy importante. Pero es muy importante también no quedarse en él, porque muchísimas tesis de todos los niveles en nuestra facultad de pronto no son más que marco teórico y repiten lo mismo, todas dicen lo mismo. Entonces les digo a los alumnos, busquen un sesgo novedoso, no se queden en repetir lo que todos dicen. Hay que renovar incluso en nuestro marco teórico e histórico. Hay quienes dicen, yo utilizo un enfoque de análisis del discurso, quiero un universo total y utilizo un marco teórico hermenéutico que está de moda, que finalmente es aquel que toma un poquito de todo, es más pragmático. Bueno, hay que precisarlo y compararlo con sus resultados y compararlo con lo que hacen otros colegas. Yo aquí discuto dos cosas. Primero, si lo que hacemos en estos espacios académicos es realmente ciencia. Yo quiero creer que sí, y sostengo que sí, pero reconozco que a veces tenemos caminos diferentes para llegar a explicar qué son las ciencias sociales. Es la explicación de los procesos sociales, es la explicación de por qué las cosas ocurren como ocurren en nuestras sociedades. Tenemos una sociedad vastísima en temas y es muy importante que tengamos un conocimiento resultado de una observación profesional. ¿Qué es la ciencia? Es la explicación de fenómenos que pueden constituir tendencias. Y hay leyes en la física, en la química, en la biología, pero en las ciencias sociales no. En las ciencias sociales no tenemos leyes. ¿Por qué no tenemos leyes? Porque los individuos que construimos colectividades y creamos lazos de solidaridad, de afecto, de lo que sea, somos impredecibles. De tal manera que en ciencias sociales aspiramos a describir fenómenos, a identificar tendencias. Yo puedo decir, en México los sindicatos han sido corruptos, pero no puedo decir siempre van a ser así. Esa es la gran diferencia entre la ciencia dura y básica y lo que llamamos ciencias sociales, que tiene cierto grado de subjetividad
La sabiduría se deriva de la experiencia, pero también del aprendizaje. Hay quienes dicen que el conocimiento es una fase más elaborada y que ocurre al entendimiento de las cosas. Yo sé que hubo un temblor. Si tengo una idea más elaborada acerca de él, entonces mi conocimiento acerca de la geología me permite saber y conocer que los temblores ocurren cuando hay una disfunción y un movimiento de las capas tectónicas, etcétera, etcétera. Creo que esa es la diferencia entre saber y conocer. Las creencias son resultado de la decisión de las personas para tener fe, tener creencia en algo. En términos generales, pues busco comunicar una serie de hechos con una interpretación. Busco persuadir a las personas de lo que digo más subjetivo, pero sin que mi subjetividad dependa de una filiación a una corriente. En mis ensayos y artículos académicos, que son más extensos, o en mis libros, pues trato de partir de un método más ordenado para tratar de proponerme la demostración de alguna premisa o la descripción de la situación sustentada en datos, y ofrezco números y citas, en fin. Me gustaría haber saldado, no mis deudas, mis compromisos con algunos temas de investigación.